Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra cuarta sesión del módulo de zonas francas. Vamos a dar paso entonces a la toma de asistencia y luego procedemos a dar paso a los contenidos entonces que tenemos para el día de hoy, recordando que tenemos presentaciones de compañeros, presentaciones de temas que teníamos pendientes y vamos a tratar de dar continuidad a los contenidos que tenemos allí propuestos en módulo. Ya les voy a compartir pantalla entonces para que veamos la asistencia. Muy bien, vamos entonces a agilizar aquí la parte de asistencia. Me van confirmando, por favor, para el registro correspondiente. Mauricio Castañeda. Presente, profe. Gracias. Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias, Clairet. Felipe Giraldo. Ok, Felipe. Jonathan Marulanda. Profe, presente. Gracias. Eider Saavedra. Ok, Eider aún no se ha conectado. Sí, Eider, sí está allí, Eider. Gracias, Eider. Mónica Valencia. Presente, profe. Ok, Andrés Zuleta. Presente, profe. Listo, muy bien. Estamos entonces completos, muchachos. Vamos a avanzar entonces en nuestros temas. Ya estamos aquí en módulo. Tenemos entonces, bueno, de igual forma recordarles a los que presentaron allí el taller que estaba propuesto en la sesión anterior. Estaremos realizando las revisiones correspondientes y dejando las notas y retroalimentación allí en plataforma. Se les estará informando oportunamente para que puedan ir revisando. Sesión número 4 del día de hoy. Quedamos en temas de módulo para iniciar con los tipos de zonas francas y tratar de pronto de comenzar un poco hablar sobre las zonas francas en Colombia. Ya de los tipos de zonas francas hemos venido hablando. Lo que queremos es reconfirmar un poco los conceptos sobre los tipos de zonas francas una vez estemos allí en los temas de módulo. Tenemos también entonces temas para presentación, zonas francas permanentes especiales y sus ventajas frente a las demás empresas o demás zonas francas del país. Esto a cargo de la compañera Mónica Valencia. Y tenemos también tema pendiente, crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas colombianas. Ya el grupo de Claire y Eider, bueno, ya habían manifestado algo acerca de lo del tema de la presentación. Supongo que ya lo definieron. Claire va a hacer la presentación de este tema. ¿Me confirmas, Claire? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Ya para la situación con el compañero Eider por la parte laboral y demás, validaremos un nuevo tema para que él tenga la oportunidad también de hacer la presentación. Listo. Gracias, profe. Ok, Eider. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer lo siguiente para agilizar este corto tiempo que tenemos. Tenemos casi pues hora y media, ya saben, de este horario, entonces vamos a tratar de agilizar bastante. Vamos a ir primero entonces a hablar un poco de las zonas francas permanentes especiales y sus ventajas frente a las demás empresas a cargo de la compañera Mónica. Una vez finalicemos allí esta presentación, daremos un poco paso a la parte de los contenidos y antes de finalizar en nuestra sesión de hoy, tipo 8:10 aproximadamente, le estaremos dando el espacio a la compañera Claire para que pueda exponer su tema. Tengamos en cuenta pues que las presentaciones no deben ser más de 20 minutos para poder entregar el tema de forma muy concreta y también para tener el espacio pues de hacer como una pequeña socialización de la misma. Entonces, compañero, ¿les parece si iniciamos con Mónica? Mónica, ¿tienes allí tus herramientas disponibles para que puedas presentar pantalla? Sí, profe, creo que sí. Listo, claro que sí. Ahí ya puedes compartir tu pantalla. Por presentar ahora, ¿verdad? Correcto. Toda tu pantalla. Sí, le das presentar toda tu pantalla, compartir. Compartir.
Compartir no me da, profe. Tienes que seleccionar ahí como la pantallita que te muestra. Le das clic ahí sobre esa pantallita y él Ah, te activa el botón de compartir y ahí sí le das. Eso es. Ahí ya estamos viendo tu equipo. Vas a la presentación. Perfecto. ahí ya me ven. Muy bien. Perfecto, Mónica. Gracias, profe. Listo. Ahí te dejo entonces con el grupo. Ay, Dios. Bueno, a mí me correspondió las zonas francas especiales o las llamadas uniempresariales. Aquí tomé una foto de la zona franca internacional de Pereira, como por mostrar la ubicación estratégica que tiene hacia Antioquia, hacia el Caribe, hacia el sur, hacia Cauca, hacia Valle, hacia Dinamarca. O sea que está en un punto estratégico. Entendemos por zona franca que en Colombia están definidas como un área geográfica dentro del territorio nacional, debidamente cerrada, en el cual se aplica un régimen tributario de aduanero especial. Existen tres tipos de zonas: zona franca permanente, zona franca uniempresarial o especial y la zona franca transitoria. Vuelvo y tomo una foto de la zona franca de Pereira como primera iniciativa regional como plataforma integral de comercio exterior. Vamos a hablar de la zona franca permanente, especial o uniempresarial. Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial. Este debe tener proyectos de alto impacto social y económico para el país. No, en esta clase de zona no existen usuarios comerciales. Esta zona, esta zona goza un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. Son autorizadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tienen una vigilancia y control por la DIAN. Estas empresas pueden seleccionar la ubicación que más se les beneficie de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Y se desarrollan actividades industriales o de servicios. Los requisitos de inversión y empleo son un poco más altos que para las otras zonas, para este tipo de zonas, por lo que podría no ser la opción más adecuada para las pequeñas y medianas empresas. Existen muy pocas restricciones geográficas para este tipo de zona, o sea que la empresa se puede ubicar en cualquier parte del territorio nacional. Este tipo de zona franca es ideal para las empresas que requieren hacer proyectos de gran envergadura, que no requieren asistencia, productos o servicios de otras empresas o usuarios, y prefieran tener la mayor libertad y potestad a la hora de invertir y tomar decisiones. En Pereira tenemos una zona especial que es Megacentro. Esta foto que tomé aquí es para que viéramos las dimensiones pues, de la construcción. En ellas encuentran la clínica San Rafael, que se ubica en la torre 3, y las otras torres tienen servicios médicos. Y algún piso tiene un servicio hospitalario. Otra zona especial de Pereira es Telemac, como ya habíamos hablado antes, es una zona franca permanente especial de Resadania y presta servicios. Un servicio call center que ofrece servicios de operación para la prestación de servicios de mercadeo y gestión de clientes. Aquí tenemos pues como su información. Otra modalidad de las zonas francas.
zona franca especial de bienes. En esta se producen y se transforman bienes. Todas tienen una inversión, profe, esto es en dólares, ¿verdad? Tienen una inversión de 38.6 millones. En dólares, profe. Y deben dar un empleo directo de 150, deben prestar 150 empleos directos. Viene luego la zona franca especial de servicios. Dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de zona franca deben estar prestando estos servicios y deben ubicarse en una zona franca. Tenemos la zona franca especial de servicios de salud, como lo vimos con el paciente. La zona franca especial de proyectos agroindustriales, que estos pueden ser de biocombustibles, carnes y pescados, aceites y grasas, animales y vegetales, productos lácteos, legumbres y frutas en conservas, y café y trilla, o café trillado. La zona especial de sociedades portuarias deben hacer una creación de 20 empleos directos y 50 indirectos con la misma inversión de los 38.6 millones. Tenemos la zona franca especial de reconversión de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa se puede convertir en, profe, ¿me corrige? Una empresa estando en la zona franca puede volverse zona franca especial. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te estamos escuchando, claro que sí. Profe, una empresa que está en la zona franca Sí. puede convertirse o una empresa fuera de ella puede convertirse en zona franca especial. Si cualquier empresa puede convertirse en zona franca permanente especial, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Uno de ellos es que sea una empresa completamente nueva. Entonces, si una empresa está dentro de una zona franca y dice, ya no voy a estar dentro de una zona franca, voy a estar fuera de esta zona franca, pero voy a buscar ser zona franca permanente especial. Claro que puede hacerlo, pero tiene que presentar un nuevo proyecto como una empresa nueva, que muy seguramente va a tener una aprobación mucho más rápida y mucho más sencilla porque ya tiene la experiencia de ser una zona franca o de estar dentro de una zona franca como un usuario, muy seguramente, pero tiene que cumplir con todos los requisitos de una zona franca permanente especial para así establecerse en el territorio aduanero nacional. Gracias. Tenemos unas diferencias entre las zonas francas. Tomé la zona franca especial, la zona franca permanente y la zona franca transitoria. Como vemos allí, muy claro, traté de ser lo más claro posible, decimos que en la zona franca especial se ubica una sola empresa. En la permanente puede ser multiempresarial. Y en la zona franca transitoria solo son centros de eventos. En la especial se desarrollan actividad industrial y de servicios. Y en la permanente se puede desarrollar la actividad industrial, de servicios y comercial. Y en la zona franca transitoria se desarrollan eventos, ferias, exposiciones y otras solo transitorias. En la zona franca especial está apta para empresas que no requieren servicio o producto de asistencia de otras empresas. La zona franca permanente se puede adquirir mercancías o servicios de otras empresas ubicadas dentro de la misma zona franca. La zona franca especial no apta para empresas pequeñas o medianas, ya que tiene unos requerimientos muy altos. La zona franca permanente es apta para cualquier empresa que desee estar en una zona franca.
La especial, las empresas pueden escoger el lugar y la parte geográfica que más les convenga para su actividad. En la permanente, las empresas se deben ubicar dentro de la zona franca. La zona franca especial tiene muy pocas restricciones para su ubicación. Y la zona franca permanente pues tiene sus restricciones para ello. La zona franca especial tiene mayor potestad a la hora de invertir y tomar decisiones. Aquí tenemos la zona franca uniempresarial de Colombia. Algunas empresas como Telimar, Carvajal, algunas empresas agroindustriales, como Agroindustrial del Cauca, Zona Franca del Pacífico, la zona franca metropolitana de Cota, Cundinamarca, bueno, otra de aceites. La zona franca, aquí vuelvo, muestro una zona franca especial de Colombia, donde muestro como la distribución que tienen en el área geográfica de Colombia. Me disculpan que la foto no se vio muy clara, pero como vemos, está la zona del Caribe, está marcada por la zona del Caribe, está marcada por la zona del Pacífico, por el centro del país, también por el Meta, y por estos lados tenemos a Cúcuta, los Santanderes. Aquí les muestro la zona franca de Santa Marta, Palma Seca en Cali, la zona franca de Cúcuta, la zona franca de Buenaventura y la zona franca de Cartagena. Estas se mantienen y por la ley ellos tienen unos acuerdos, hicieron unos acuerdos y lo respetan en la ley 1004 del 2005. Y luego se crean los decretos 383 y 4051 del 2007 que la palabra que las hace que sigan siendo viables para el cumplimiento de los acuerdos que adquirieron anteriormente. Por aquí tengo una zona franca de Bogotá, la de Ibagué, y esta es la zona franca de Bogotá. Hay una zona franca de Bogotá. Gracias. Puedo hablar también, me disculpan si me pasé, puedo hablar de algunos beneficios de las zonas francas especiales, como son las exención de impuesto de renta al 15%, para el resto de las empresas es del 25%, exoneración del arancel y el IVA, exclusión de impuestos de remesas. Se le otorga un tiempo de 30 años para que pueda desenvolver su funcionamiento. Otros beneficios es que los bienes que se han entrado a la zona franca desde el resto del mundo no se consideran importaciones. Y los bienes exportados desde la zona franca se benefician de los acuerdos firmados anteriormente. Gracias. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por tu presentación. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta o observación con respecto al tema que nos presenta Mónica? No, profe. No, señor. Hombre, muy bien, no sabía que también tenía una zona especial en Megacentro.
Ok. Muy bien, encontramos entonces dentro de lo que nos presenta Mónica, relacionado con las zonas francas especiales, eh, algunas características puntuales que vale la pena resaltar. Uno, la diferenciación que hace ella allí con respecto a las otras dos zonas francas o tipos de zonas francas que encontramos, como son la zona franca permanente y la zona franca transitoria, que ahora vamos a ver un poco más de esos conceptos, pero ya ella nos adelanta allí un poco las diferencias que se tienen, donde la más marcada de ellas es obviamente la cantidad de empresas, donde, como su nombre lo indica, zona franca permanente especial o unimpresarial, consta de una sola empresa. Característica principal también o de resaltar, puede estar ubicada en cualquier sitio del territorio aduanero colombiano, desde que cumpla obviamente con todas las condiciones de zona franca permanente especial. No se limita a estar en un área geográfica delimitada dentro de una zona franca permanente. La empresa entonces podrá ubicarse en el lugar estratégico que así convenga para su servicio o para su funcionamiento como tal, sea productivo, sea comercial o de servicios, como lo decía. Y allí entonces se genera esa característica importante de esas zonas francas. ¿Qué nos decía también Mónica que es importante resaltar? Que algunos compromisos dentro de los que tienen las zonas francas permanentes especiales para el cumplimiento y la demostración de ese desarrollo del plan maestro o del proyecto como tal de la zona franca especial son un poco más complicados de cumplir. Unas inversiones un poco más altas, una generación de empleo directo un poco más eh, estricta y además un inicio de la labor como tal un poco más rápida que en el caso de las otras zonas francas. Por ejemplo, nos decía claramente que para las zonas francas de servicios, puntualmente la de servicios de salud, una vez aprobado el plan maestro, tiene que tener o tiene que estar ya en funcionamiento y en servicio dicha zona franca por lo menos 3 años después. Si no está en funcionamiento durante esos 3 años o al final de esos 3 años, puede ser suspendida su categoría como zona franca permanente especial. Entonces son condiciones que hay que tener en cuenta, que a pesar de que se tienen unos beneficios bien interesantes, y en este caso otorgados a una sola empresa, dicha calificación también tiene unas responsabilidades bien importantes y que deben cumplirse al pie de la letra para poder entonces mantener esa categoría y de igual forma mantener el acceso a todos los beneficios que esta categoría entrega. Quedamos claros allí con este tema, muchachos. Le recomiendo a Mónica, entonces, en el momento que puedas, nos regalas, ya sea por el correo electrónico, a mí directamente o a través del grupo de WhatsApp, la presentación para dejarla alojada allí en plataforma y también publicar la nota correspondiente a tu actividad. Claro que sí, profe. Gracias. Muy bien, Mónica, muchas Profe, gracias. no, Señora, sácame de la duda. claro que sí. ¿Cuántas zonas francas especiales tiene Colombia? Listo. Mónica nos había hecho aquí una consulta previamente pues, a su presentación, donde nos solicitaba algunas herramientas de búsqueda para la parte de la información de las zonas francas. Yo quería que llegara a este punto principalmente para contarles lo siguiente. Las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales, por su característica de ser empresas o ser zonas entregadas a una sola empresa, tienen la posibilidad de tener una reserva legal, una reserva de información. Es decir, que no necesariamente tienen que hacer pública su condición de zona franca permanente especial. Y por ese motivo es
bastante complicado encontrar la información correspondiente a estas zonas francas. Incluso, pero quería que de pronto encontraras esa parte donde esa característica de reserva legal que tiene cualquier empresa, la gran mayoría de estas empresas la hacen efectiva. ¿Por qué? Porque las condiciones de beneficio que ustedes ya aquí van aquí entendiendo un poco mejor, pues hacen que estas empresas queden allí como a la vista de todo el mundo, a la vista de las demás empresas. Ustedes saben cómo es la competencia y entonces entenderán que hay muchas que se reservan esa posibilidad de ser reconocidas públicamente como zonas francas especiales. Sin embargo, tenemos varias herramientas, como les colocaba allí en el grupo, que permiten identificar cierta cantidad de información. Una de las herramientas que yo les colocaba allí era el DANE. Aquí estamos viendo el portal del DANE. El DANE entrega información estadística de todo lo que sucede en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos información a diciembre del año pasado, donde nos entrega una información general de lo que es la operación de las zonas francas en Colombia, donde vemos operaciones o cifras de las operaciones de exportación y de importación. Como vemos, en exportación tenemos una afectación este año inmediatamente anterior versus el 2019. 2019 en azul, 2020 en gris. Una reducción en el tema de exportaciones, un incremento en el tema de importaciones, obviamente catapultado por la parte de los bienes considerados vitales no disponibles, que fueron todos los enfocados al tema de la mitigación de la pandemia. Entonces ahí se generó pues una alta cantidad de importación. Adicional a esto nos entrega una información relacionada con las zonas francas permanentes especiales. Miren que es muy general. Aquí no nos dice mayor cosa. Las exportaciones de las zonas francas permanentes especiales registraron una disminución del 29.3%, lo que contribuyó negativamente con 18, casi 19 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones, que fue un menos 7.3%. Si entramos a los diferentes informes, pues allí vamos a ver algunas cifras interesantes. Yo les comparto uno de ellos, que es este. ¿Estamos viendo allí el Excel? Profe, no estamos viendo nada. No están viendo. Ah, ok. Claro, no están viendo nada porque no soy yo el que está compartiendo. Estamos viendo la planilla de Mónica. Sí, permítame un segundo. Listo. Mónica, si puedes dejar allí de compartir tu pantalla, te agradezco. ¿Ahora sí están viendo mi pantalla? Creo, hay una tabla. Sí, una tabla de Excel. ¿Cómo hago, profe, para dejar de compartir, perdón? Vas a la esquina inferior donde le diste presentar ahora. Sí. No, al ladito. Ahí. Sí. Y le dices dejar de presentar. Dale clic ahí y le dices dejar de presentar. Es que ahí me aparece usted, no yo. Qué pena. Espérame un segundo. ¿Ya? Ya. Dejar de presentar. Listo. Gracias, profe. Vuelvo a mi pantalla. Listo, estamos viendo la tabla de Excel. Entonces el DANE nos entrega esta información, por ejemplo. Aquí nos permite trabajar varios cuadros donde hay información. ¿Información de qué? Yo estoy aquí parado en una información consolidada de las importaciones y exportaciones entre 2019 y 2020 y la balanza comercial, es decir, la diferencia entre la importación y la exportación de cada año. Esto relacionado con las zonas francas. Entonces, permítanme un segundo, volvemos aquí a un tamaño más acorde. ¿Qué encontramos aquí?
nos relacionan casi todas las zonas francas permanentes. Estas tienen información al público. Allí no hay problema. Miren que nos listan casi todas las zonas francas permanentes. Palma Seca, Río Negro, Sencauca, Pacífico, Barranquilla, etc. Y tenemos todo el listado con sus cifras. Y miren que tenemos aquí en el primer renglón zonas francas permanentes especiales. Y nos dan un listado de cada una de ellas, incluso el DANE. ¿Qué nos dice la nota al pie? Por reserva estadística se presenta un total de zonas francas permanentes especiales. Allí aplican esa reserva legal a la que tienen derecho las empresas de no presentar o no hacer pública alguna información, entre ellas las zonas francas permanentes especiales. ¿Qué podemos decir de esta cifra que nos entrega el DANE? Que las zonas francas permanentes especiales en 2019 pues tuvieron una cifra superior en miles de dólares, 171.820 dólares versus los 121 de 2020. En importaciones, como vimos allá en la cifra, aumentó. Fueron menos las importaciones en 2019 y mayores en 2020, generando una balanza comercial deficitaria, superavitaria, que está en positivo, que fueron más las exportaciones que las importaciones. Particularmente en las zonas francas, o generalmente en las zonas francas, casi siempre vamos a encontrar una balanza comercial superavitaria, es decir, más exportaciones que importaciones, porque pues es uno de los enfoques principales de las zonas francas, el tema de la exportación. Sin embargo, a pesar de todo el jalonamiento que tienen las zonas francas en el tema de exportación, pues el resto del territorio aduanero nacional, o sea, el resto del país, pues es altamente importador y la balanza comercial viene presentándose de forma negativa o deficitaria, es decir, son mayores a nivel global las importaciones que las exportaciones. Y esto pues afecta obviamente el tema de la economía, de alguna u otra forma. Entonces miren que el DANE, por ejemplo, nos presenta este tipo de cifras. ¿Qué otras cifras podemos encontrar o podremos encontrar en... no se ve la de Pereira, espérame, ya Eider la volvemos a abrir. Que creo que sí estaba. Creo que la había visto allí. Mientras que abre el archivo, les voy contando que tenemos otras herramientas de información como, por ejemplo, la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Esta Asociación de Zonas Francas de las Américas genera unos informes donde nos entregan datos puntuales de las zonas francas. A 2016, por ejemplo, que es el informe más actualizado que tiene esta asociación, decían que teníamos un total de 100 zonas francas aproximadamente en Colombia, entre ellas 62 zonas francas permanentes y 38 zonas francas permanentes, 62 especiales, perdón, y 38 zonas francas permanentes, ¿sí? Y nos entregan pues cifras importantes del tema de zonas francas, crecimientos, productos, importaciones, exportaciones y demás. También tenemos información del MINCIT, donde por ejemplo aquí nos informan últimos datos de zonas francas aprobadas por departamento, 104 zonas francas en total, 104 zonas francas por departamento, incluyendo zonas francas permanentes y zonas francas permanentes especiales. Entonces, en cuanto a la totalidad de zonas francas permanentes especiales, estamos alrededor de las 70 zonas francas permanentes especiales. Entre identificar cada una de ellas, difícilmente lo podemos lograr. Entonces, por ejemplo, aquí miren permítanme, lo ponemos un poco más grande. En este mapa, aquí Risaralda cuenta con 3.
una zona franca permanente, que es la zona franca internacional de Pereira, y dos especiales, que son Telemark y Megacentro, ¿sí? Como para hacer la referencia allí y ver que el Ministerio de Comercio pues también nos entrega unas cifras un poco más actualizadas. ¿Listo, Moniquilla? Resuelta allí tu inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Siempre le busqué mucho, pero toda la información hasta el 2017, entonces me pareció que era muy vieja. Que era muy poquito. Sí, gracias. Listo. Y para responderle, Profe. sí, bien la presentación, Gracias. Mónica, muchas gracias por la información. Para responderle a Eider, Zona Franca Internacional de Pereira, aquí estamos. Vámonos a cifras del año, que son estas que estoy resaltando acá, cifras año a año. Importaciones exportaciones, perdón, enero-diciembre 2019, enero-diciembre 2020, subieron las exportaciones, en el caso de Pereira. Importaciones bajaron, 2019 versus 2020. Sin embargo, es una zona franca de las más importadoras del país. Miren que hay un tema deficitario, un valor negativo, una balanza comercial deficitaria, donde se identifica que hay más importaciones que exportaciones desde esta zona franca. Pero ahí la tenemos, Zona Franca Internacional de Pereira. Gracias, profe. Listo, compañeros. Vamos entonces a hablar un poco los temas de módulo, 15, 20 minuticos acá, y luego le damos paso a la compañera Claire con el tema que tiene allí pendiente de crecimiento de las actividades logísticas. Vamos entonces a instalarnos aquí en el módulo, que lo que vamos a hacer realmente es un repaso de lo que ya hemos hablado bastante en cuanto a los tipos de zonas francas. Definido entonces 3 tipos de zonas francas: permanentes, especiales, que son las que nos acaba de hablar Mónica, y las transitorias. Permanente, ya sabemos entonces, área geográficamente delimitada o parque industrial geográficamente delimitado, administrado por un usuario que se llama usuario operador, y en el cual pueden estar una gran cantidad de empresas que se van a llamar usuarios. Pueden ser usuarios industriales de bienes o de servicios, o de bienes y servicios. Pueden ser comerciales. También pueden ser usuarios comerciales, es decir, que prestan servicios comerciales a los demás usuarios dentro o fuera de zona franca. Y el usuario operador, como les decía, o usuario administrador, quien es el encargado de administrar a los demás usuarios. Y que además estas zonas francas permanentes tienen la necesidad y obligación de tener entonces allí dentro de sus instalaciones algunas entidades de control, incluso de forma permanente también. Más puntualmente estamos hablando de la aduana o la DIAN como tal, ubicada en cada una de las zonas francas, con una oficina y unos funcionarios allí establecidos para cada una de las operaciones que allí se puedan presentar. Y dependiendo de la función de la zona franca o del enfoque de la zona franca, podemos también tener algunas otras entidades de control como ICA, como INVIMA, como Policía Fiscal Aduanera o Policía Antinarcóticos. Estas zonas francas permanentes, entonces, las encontramos en una gran cantidad de regiones o departamentos del país, y con una muy buena presencia también en cuanto a la cantidad de usuarios que allí están establecidos. Las zonas francas permanentes siempre tienen unas vigencias establecidas entre 15 a los 25 años de prestación de servicio, para que tengan allí a los usuarios. Los usuarios que se establecen dentro de las zonas francas también tienen una calificación como usuario como tal, tienen que presentar también su proyecto para poder estar allí establecidos. Se les entrega una calificación y un tiempo de duración de esa calificación, la cual deberán estar pendientes de su renovación, o si es el caso, algunos de ellos, pues dependiendo de los resultados de su operación y de su negocio, podrán determinar si no hacen uso de la renovación de la calificación y simplemente dejan de ser parte de la zona franca y pierden su calificación como usuarios, ya sean industriales, de bienes, de servicios, de bienes y servicios, o comerciales.
Aquí vemos ejemplos de zonas francas permanentes. Ya Mónica también en la presentación nos entregó ejemplos de algunas de ellas. Zona franca especial, pues no tenemos mucho más que decir. Ya Mónica nos explicó claramente, son zonas francas enfocadas en un solo usuario o en una sola empresa. Pueden estar ubicadas en cualquier parte del territorio aduanero nacional desde que estén debidamente calificadas como tal, como zonas francas permanentes. Pueden o tienen la posibilidad de tener diferentes modalidades o fines como ser zonas francas especiales de bienes o de servicios o de salud, proyectos agroindustriales, zonas portuarias o sociedades portuarias, reconversión de empresas existentes y demás. Actualmente alrededor de 70 a 75 zonas francas permanentes especiales en Colombia. Ya Mónica también nos presentó algunos ejemplos, incluso algunos de la región. Y la zona franca transitoria, que como su nombre lo indica, está o se entrega la calificación como zona franca durante un periodo de tiempo y a una zona específica también o un área específica delimitada. Generalmente, entonces, enfocado esto al tema de exposiciones, ferias, congresos, seminarios de carácter internacional, que por su importancia o por su relación directa con el tema del comercio internacional y comercio exterior del país, pues merecen ser catalogadas como zonas francas, estas áreas transitorias, para que los integrantes o participantes, expositores, proveedores y demás allí en esta zona, pues puedan hacer uso de los beneficios en cuanto al tema de movilización de muestras, mercancías, materiales, maquinaria y demás para su uso allí dentro de esa zona delimitada como zona franca, perdón. En esa zona entonces se podrán hacer, además de los eventos, también algunas operaciones comerciales. En algunos casos, algunos de estos expositores traen algunas muestras y las muestras son vendidas o entregadas a los diferentes compradores o posibles compradores. Esto dentro del marco de la posibilidad que tienen estas zonas también de ejercer o de practicar esas ventas. Esto deberá ser debidamente reportado ante la autoridad aduanera para que tenga el control correspondiente y los usuarios como tal cumplan con las condiciones aduaneras de cada uno de los productos que allí se encuentran en proceso, ya sea de muestra, de evento, de comercialización o solamente de participación en dicha feria, pero deben de cumplir con todas las condiciones aduaneras si es el caso. Aquí también es importante, se me pasaba por alto, una vez finalizada el evento, la feria como tal, y antes de finalizar la condición de calificación como zona franca transitoria, los participantes del evento, proveedores, compradores y demás que tengan allí productos y que se hayan acogido al régimen franco, al régimen de zona franca, deberán entonces agilizar todos los trámites, perdón, para que la mercancía vuelva y salga de esa zona y vuelva y salga del país, si es el caso. Si sale de esta zona y vuelve al territorio aduanero nacional, ahí hay que hacer la verificación de en qué condición entró la mercancía de la zona franca, si ya había sido nacionalizada o no, si ya había pagado impuestos o no, para que la condición como tal aduanera y tributaria de la mercancía, del producto, de las muestras, de la maquinaria, quede bien clara ante la autoridad aduanera. Siempre y cuando se realice antes de la finalización de la categoría como zona franca transitoria. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces aquí a continuar un poco con lo que es las diferentes zonas francas en Colombia. Aquí vamos a entrar a identificar las zonas francas por regiones. Un poco lo que ya nos mostraba Mónica en su presentación de cómo estaba distribuido a nivel regional o estaban distribuidas a nivel regional
algunas zonas francas del país. Aquí entonces nos ratifica el módulo que en Colombia existen las tres calidades de zonas francas: permanentes, especiales y transitorias, donde predomina altamente el tema de las zonas francas permanentes especiales, como ya lo vimos en la presentación y como lo vimos en algunas cifras, predomina altamente porque, aunque como nos decía Mónica, hay algunas condiciones o requisitos que son un poco más estrictos, pues para una sola empresa son más fáciles de cumplir, entre comillas, ese fáciles. Pero pues se puede dar un mayor control cuando a mí me dicen que con mi inversión o con la inversión que he propuesto en el plan maestro o en el proyecto de Zona Franca, yo digo que voy a invertir 5.000 millones de dólares, y de esos 5.000 millones, durante los 5 primeros años voy a invertir los primeros 2.000 millones, pues yo más fácil puedo controlar eso directamente y estoy entregando la información correspondiente al ministerio y a la Asociación de Zonas Francas. Y de igual forma con el tema de la generación de empleo. Yo puedo controlar más fácil el tema de la generación de empleo para cumplir con los requisitos de generación de empleo como están establecidos en la normativa. Entonces, si bien es cierto, son un poco más estrictos porque el cumplimiento pues se tiene que dar como tal, es un poco más fácil controlarlo. Y por eso hay una gran cantidad de zonas francas permanentes especiales ya en el país. Y en cantidad, pues siguen las zonas francas permanentes como tal, pero tengamos en cuenta que a pesar de que sea menor la cantidad de zonas francas permanentes, si identificamos o si logramos identificar la cantidad de usuarios que están dentro de las zonas francas permanentes, pues ahí ya hace más relevante el número como tal de zonas francas permanentes en el país. Porque, por ejemplo, en la zona franca permanente de Pereira es una sola, pero podemos encontrar alrededor de unos 10 o 12 usuarios dentro de la zona franca permanente. Entonces allí ya comienza a elevarse la cantidad de empresas beneficiadas con el régimen franco, ¿sí? A través de una sola empresa o de una sola figura que es la zona franca permanente, los usuarios son los que salen realmente beneficiados. O las empresas que allí se establecen son las que salen realmente beneficiadas. Vamos a ir identificando entonces por regiones algunas zonas francas que existen en el país. Y también vamos a ir identificando en qué región tenemos mayor presencia de este tipo de herramientas, no solamente del comercio exterior, sino herramientas logísticas hoy en día. Entonces comencemos aquí con Antioquia. Y miremos que en Antioquia, bueno, tenemos una gran cantidad de zonas francas, tanto permanentes como permanentes especiales. Zona franca internacional del Valle de Aburrá, zona franca de Río Negro, que es una de las más reconocidas, zona franca de Urabá, y algunas zonas francas permanentes especiales como Cementera de Magdalena, Antioquia Global, Tablemag, Headcom. Incluso nos integran allí a la Plaza Mayor de Medellín. ¿Qué Plaza Mayor de Medellín? Es un evento o recinto ferial donde algunas zonas también que están, por su crecimiento obviamente, están ya por fuera del área determinada para la zona franca permanente especial y son utilizadas o son catalogadas en algunos momentos como zonas francas transitorias. Tiene entonces Antioquia, como les decía, 3 zonas francas permanentes, unas 5 zonas francas permanentes especiales, donde se desarrollan diferentes actividades. Algunas de ellas son industriales, estas zonas francas especiales. Algunas son industriales, otras son de servicios. Y pues las zonas francas permanentes con diferente cantidad de usuarios. Les decía que una de las más conocidas es la zona franca de Río Negro, o al menos de las más activas,
donde hay una gran cantidad de usuarios industriales, de bienes y de servicios, muchos de ellos enfocados en la parte textil y otros también en la parte de perecederos. Por aquí tenemos la parte del Atlántico, zona franca de Barranquilla, como de las primeras zonas francas del país. Nace a través de la resolución 978 de 1994 como zona franca independiente, ya no como la zona franca de Barranquilla que se conocía con el capital del Estado, capital público, sino que aquí ya nace como independiente zona franca de Barranquilla en el 94. Es una zona franca bastante grande, está ubicada ahí cerca al puerto de Barranquilla y es una puerta de conexión entre la Sociedad Portuaria de Barranquilla y el ingreso al territorio aduanero nacional. Y allí hay una gran cantidad de movimiento de usuarios, la gran mayoría de ellos industriales, y que se benefician bastante de todas las condiciones de una zona franca como tal. Y un beneficio importante es el ahorro en costo logístico, sobre todo en la parte de transporte, por su ubicación. Entenderán que todos estos usuarios que están allí dentro de la zona franca, pues el costo de transporte es mínimo porque están al lado de la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Entonces tienen la salida o la conexión directa con este nodo de internacionalización o de transferencia de mercancías ahí a un paso. Entonces el costo de transporte es mínimo y eso genera una diferenciación importante para lo que es el costo de los productos. Sofía, zona franca internacional del Atlántico. Perdón que nos están escribiendo ahí en el chat. No teníamos a nadie ahí en el chat. Qué pena. Zona franca internacional del Atlántico, también ubicada allí en la zona Caribe colombiana. Nace con la resolución 13914 del 2007, es decir, que está vigente a partir del 2007. También es una zona franca de una extensión considerable, 1.200.000 metros cuadrados, tiene lotes urbanizados, tiene lotes pues obviamente ya destinados para el tema de el manejo de bodegas y de centros especializados en el tema industrial y de servicios. También encontramos zona franca La Cayena, allí en la zona Caribe colombiana, desde 2007 vigente también. Zona franca permanente como tal. Y tenemos otras, ya no en la zona del Atlántico, sino en la zona de Bolívar, con una gran cantidad también de presencia de zonas francas, tanto permanentes como especiales. Zona franca permanente de Candelaria, Parque Central, Cartagena, Dexton, las zonas francas permanentes especiales de Argos, Refinería de Cartagena, en tema de hidrocarburos, G-Plac, que ya vienen siendo empresas un poco más reconocidas un poco. Zonas francas permanentes especiales con calidad de servicios portuarios como Contecar, que es la empresa hermana de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena o hacen parte del mismo grupo, que también es zona franca permanente especial de servicios portuarios, zona franca permanente especial de Puerto Bahía, una de servicios de salud Hospital La Serena del Mar, Sociedad Portuaria de Mardique, de Mamonal, una gran cantidad de zonas francas allí, Extractora Loma Fresca, Santelca, Puerta de las Américas de Turbaco, una gran cantidad de zonas francas, compañeros. Y miren que hay una característica puntual, y es que hacia el norte del país, iniciando con Antioquia, y ya luego vemos entonces Atlántico, Bolívar, toda la parte del Caribe colombiano con una gran cantidad de zonas francas.
proliferación de zonas francas, tanto permanentes como permanentes especiales. Aquí ya vemos las características un poco más de cada una de ellas. Zona franca La Candelaria, multiempresarial o multiusuarios como tal, vigente desde 1993. Ventajas geográficas cerca a la zona portuaria. Zona franca de Cartagena igual, desde 1994 vigente. Industrial de bienes y servicios, con una gran cantidad de usuarios también. No es tan grande, pero tiene una buena cantidad de usuarios y de empresas que aportan bastante al desarrollo industrial de esta zona caribe colombiana. Reficar, zona franca permanente especial, en este caso de hidrocarburos. Este es el clúster petroquímico y de plástico en la región. Entonces, únicamente enfocada en el tema de refinería, combustibles, gases, se refina petróleo, se hace producción de plástico también, con un alto proyecto de expansión, con una alta cifra de exportaciones, vigente desde el 2008. Característica entonces generalizada. Antes de dar paso, ahora vamos a dejarlo el eje cafetero para la próxima sesión y hablar de una característica especial que les estoy nombrando aquí, la proliferación, perdón, de zonas francas hacia el norte del país y más puntualmente cercano a las zonas portuarias. ¿Por qué se da esto, muchachos? Facilidad por costos de transportes. Correcto, Mónica. Identifican las empresas entonces que tienen la posibilidad de estar más cerca de las zonas de ingreso y salida de mercancías, más en un país que actualmente utiliza bastante la parte de comercio exterior y que depende de él mismo para la adquisición de algunas materias primas e incluso de producto terminado y obviamente también para atender a los mercados internacionales que ahora son tan importantes. Entonces las empresas y los diferentes usuarios comienzan a identificar que entre más cercanos a estos nodos de tránsito, de transferencia de mercancías estén, pues sus costos logísticos y de transporte van a ser menores. Y más aún si están acogidos o amparados por el beneficio del régimen franco, pues entonces tendrán una mayor competitividad frente a las otras empresas que de pronto estén ubicadas más hacia el centro del país, más hacia zonas diferentes a las de los puertos o a los de estos nodos de transferencia de mercancía y además que no tienen esos beneficios en renta, en tributos y demás que entrega el régimen franco como tal. ¿Alguna inquietud hasta allí, muchachos, para dar paso a la presentación de la compañera Claire? No, profe, es muy claro. No, profe, todo muy claro. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, podemos dejar los temas de módulo hasta allí. Ya en la próxima sesión continuaremos con las zonas francas por regiones. Hablaremos o empezaremos con el tema de las zonas francas del eje cafetero. Allí estarán las de Caldas, Risaralda y Quindío. Y vamos a dar paso entonces a la compañera Claire. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla para que Claire pueda compartir su pantalla y nos entregue entonces allí a través de la herramienta visual la información. Gracias, profe. Ahí sí muestra mi pantalla, profe. No, todavía no la estamos viendo. ¿No? No, señora.
Profe, cuando me dice que elija lo que quiero compartir, ¿es una ventana o una pestaña? Una ventana. Okay. Le puedes decir que toda la pantalla para que te quede más fácil allí. Pero es que le hago y me dice compartir toda la pantalla. El que quiere compartir el contenido de su pantalla en mí, elija lo que quiere compartir. Ok, entonces ahí ya eliges. Ahora sí se ve. Ahora sí está compartiendo. Ahí sí. Ahora listo. Gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas noches. Si quieres le das allí a la presentación, modo de presentación, para que veamos un poco más clara la información. Dale ocultar a ese dale ocultar, y ahí al PowerPoint le das F5 o le das modo de presentación y él te... Exacto. Ahí sí se ve bien. Quedó corrida ahí las letras. Qué raro. ¿O lo dejo así? Sí, no, entonces déjalo así. Si te daña la presentación, déjalo así, que igual ahí vemos bien. Corrida. Listo, bueno, dale. Mi tema es el crecimiento de las actividades logísticas y sus operadores en las zonas francas. Las zonas francas. Las zonas francas como estas se han convertido en polos de desarrollo económico y social, siendo este un eslabón fundamental en la cadena logística de las organizaciones dedicadas al comercio exterior, permitiendo sustanciales y reducciones en sus costos operativos. Las zonas francas y su evolución en el sistema logístico. La evolución gracias al surgimiento de las nuevas condiciones y políticas establecidas para el comercio internacional, como lo son los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales y transregionales e intercontinentales, la liberación y minimización de los aranceles, medidas que han propiciado para que las empresas se integren a través de las nuevas dinámicas industriales. Aportes de la creación de la ley. Esta ley es la que el profesor preguntó hace unos días en el taller, que es la ley 1004 del 2005. Es que las zonas francas sean instrumento de generación de empleo y captación de nuevas inversiones extranjeras, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia ante las organizaciones mundiales del comercio. De igual manera, se plantean reglamentaciones dentro de la ley, las cuales definen el actual régimen de las zonas francas en Colombia. Por otro lado, la política comercial colombiana en función del comercio exterior se toma como factor principal debido a las zonas francas se han utilizado como herramientas de política de las exportaciones mediante la excepción de las cargas fiscales y así incrementar el ingreso por exportación al país. Además de la política comercial e incentiva la inversión extranjera y acceso a los mercados globales. Definición de la zona franca en la legislación colombiana. Establecimiento público con personería jurídica autónoma, autonomía administrativa, patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, cuyo objetivo es la presentación de un servicio público sin ánimo de lucro a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. Desarrollo de las zonas francas. Las zonas francas en Colombia representan una gran oportunidad para inversionistas de diversas industrias, donde potencien los beneficios que éstas presentan, sus servicios, desarrollo logística y facilidad para el desarrollo de negocios. En la actualidad existen 119 zonas francas con 961 empresas registradas
en 19 departamentos, 54 municipios, dando empleo a más de 300.000 personas en todos diversos lugares del territorio nacional, según la Cámara Sectorial de las Zonas Francas de la ANDI. Profesor, yo quería preguntarle si esta está actualizada. Esos datos sí están más actualizados. Estamos hablando de 119 zonas francas. En varios portales que aparecían, tenían un dato unas y pues tenían 112, 111, 119. Sí, esto está más cercano a la condición actual. La fecha más cerca fue del 19 de noviembre del año pasado. Sí, eso está muy actualizado realmente. Gracias. Las actividades logísticas desarrolladas dentro de la zona franca colombiana. Las principales actividades logísticas que se llevan a cabo en la zona franca son el transporte. Como su nombre lo indica, se refiere al movimiento de mercancías de un lugar a otro. El decreto 2147 del 2016 existe una operación de transporte multimodal que permite al operador que tome liderazgo estratégico. Determinada mercancía bajo su custodia, igualmente bajo su responsabilidad desde el interior hacia el exterior. Solo usa dos modos de transporte y esto se lleva a cabo con la autorización de un documento o contrato. También existe el tipo de transporte combinado, que se basa en la utilización de 1 a 3 modos de transporte, bajo la responsabilidad del usuario. Las zonas francas, en la medida de lo posible, de un solo documento que lo autorice. La siguiente imagen, esto nos representa la idea plasmada anteriormente. También se confirma en el decreto 619 del 2008, ya se refiere a la zona franca que desarrollan operaciones u actividades aduaneras, transporte en movimiento de mercancías, zonas francas a través de operaciones de transporte multimodal, transporte combinado en modo de terrestre y ferroviario y fluvial. El segundo sería la producción. Es una actividad pujante en las zonas francas. Se encuentra dentro de una línea logística porque se encarga de abastecer la cadena de suministro. Dentro de las zonas francas se encuentran ubicadas las empresas que se dedican bien sea a la prestación de servicio o a la producción con determinada mercancía o transformación de materia prima. Así lo plantea Caicedo H. Como objetivo para las zonas francas de procedimiento, desarrollar los procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales. Distribución. Para explicar este punto se toman como base las actividades que realizan las empresas aliadas a las zonas francas. Con respecto a su logística y distribución, cabe destacar que dentro de este proceso se encuentran inmersas labores como el empaque, el embalaje, el almacenamiento, entre otros. Plasmar un caso específico se citan con los servicios de logística y distribución de la empresa. Se encuentra en una plataforma de servicios web. Esta entidad en su portafolio incluye recepción y despacho de mercancía, control de inventario, la preparación de los pedidos y gestión de distribución física. La distribución no es más que realizar el repartimiento de la determinada mercancía, asignarles cupos o distintos. En esta imagen nos muestra los tipos de operadores, ¿cierto? Que van desde
1 PL hasta 5 PL. Los tipos de operadores logísticos, mientras mayor sea el número que está acompañado el PL, es mayor el grado de compromiso y participación de estos proveedores en todos los procesos de logística y distribución. El 1 es solo transporte. El 2 es transporte más almacenamiento. El 3PL es transporte más almacenamiento más organización de operaciones, el flujo global que se controla desde adentro. 4PL es coordinación y supervisión de la logística. 5PL incluye la optimización y la ejecución de todas las operaciones logísticas. Cabe destacar que este 5PL es el que más actividades o es lo que hace más, lo que hace todas las operaciones, el que hace todas las operaciones como distribución, que va desde la materia prima hasta la distribución hacia el consumidor final. Operador logístico y su crecimiento. Los operadores logísticos han reportado un alto desarrollo y crecimiento en los últimos años gracias a los cambios proporcionados por el gran dinamismo del mercado y los incentivos gubernamentales para el crecimiento de la economía. Se destacan el aumento en los flujos de transporte, la creciente industria de la tercerización o el outsourcing y la disminución de los costos de mano de obra en países, sectores especializados, todos aquellos eslabones por la globalización que se obligan a la reestructuración de los componentes logísticos para enfrentar los nuevos retos. Los niveles de tercerización en un sector económico se consideran un indicador de crecimiento y desarrollo visto desde la logística. Por ello, se supone que la expansión y dinamismo de la cadena de abastecimiento en las importaciones y exportaciones de esta cadena permite que las empresas identifiquen su actividad principal y lo que está por fuera de él. Este último es subcontratado entonces a empresas proveedoras especializados. América Latina no es ajena a ello e igualmente comparte esta creciente economía de servicios. Los operadores logísticos. Acá en esta imagen vemos que a las zonas francas llegan la mercancía y, por ejemplo, esto es lo que haría un 5PL, un operador logístico 5PL, que se encarga de entrar la materia prima y hacer todo este ejercicio hasta el consumidor final. Gracias. Profe. Ok, muchas gracias, Claire, por la información que nos entregas allí con respecto a las operaciones logísticas y los operadores logísticos, obviamente, que intervienen allí en todas estas operaciones donde se involucran las zonas francas como tal. Los demás compañeros, preguntas, dudas, aclaraciones con respecto a la información que nos entregó Claire. No, muy buenas las. No, profe. Muy bien. Gracias, muchachos. Claire, gracias por la información bastante completa. Como recomendación, recordemos, muchachos, para todos, es muy importante que tengamos cierto manejo del tema con relación a la presentación que vamos a realizar.
La presentación de elementos de ayuda como las diapositivas son precisamente de eso, elementos de ayuda que permitirán entonces entregar un tema en específico y desde el punto de vista del orador demostrar cierto grado de manejo del tema. Así no haya mucho conocimiento, por lo menos un manejo del tema que permita dejar claro que hubo una preparación como tal. Entonces, como recomendación, muchachos, para todos, es muy importante que tengamos un buen manejo. Si no se tiene cierto entendimiento del tema previo, ustedes saben que tienen la ayuda de su tutor para de pronto establecer algunas condiciones puntuales que les permita generar una mejor presentación del tema como tal. En caso de que no entiendan algunos conceptos, de que no se tengan un poco claros, pues entonces allí se les puede dar la ayuda correspondiente para que no haya mayores desviaciones en la presentación del tema. Profe, qué pena. Mire, yo sí... Cuéntame. Yo sí había leído mucho y tenía días que lo había investigado y de hecho tenía días... Pero es que yo tengo un problema que tartamudeo, o sea, y eso es hablando, o sea, yo puedo hablar de tú a tú y tartamudeo, o sea, no es que yo no esté informada del tema, es que es un problema. No, pero no estoy resaltando de pronto alguna condición de lingüística o algo así, sino que evidentemente estabas haciendo una lectura. Entonces, en esa lectura como tal que estabas leyendo, que incluso a veces seguías como derecho en tu lectura y no correspondía a lo que estabas explicando, no es el hecho de que hayas tartamudeado o no en tu presentación. Ese no es el hecho es la evidencia de pronto de falta de preparación o que sea una constante de que acostumbres de pronto a leer lo que hayas investigado, lo que hayas preparado, y pues no es el hecho de una presentación de información. En ese sentido, pues tendríamos entonces solamente que poner un texto aquí para que todos leyeran y no es el sentido de la presentación. Sin embargo, no estamos dejando a un lado el hecho de que hayas investigado, de que hayas preparado la presentación y de que se haya evidenciado el trabajo que hiciste. Eso no se está poniendo en duda. Pero hay que generar, y por eso lo digo que es como recomendación, no estoy criticando tu presentación ni mucho menos, es como recomendación no solamente para ti, sino para todos, que se tenga un buen manejo de las herramientas que se están presentando y que se evite generar una lectura porque se hace un poco complicado el entendimiento del tema y la comprensión como tal de la herramienta que se está entregando. ¿Listo? Listo, sí, porque todos leemos, porque es cuando presentan, se le ve todo, a todos llenamos la diapositiva de escritos. Y pues, sí. No, y yo lo acepto, porque si tenía, aparte de que leí la diapositiva, aparte si tenía un escrito acá, porque pues, la verdad, estos días me ha tocado muy duro trabajar. Y pues, y la logística, yo no es que trabaje en eso. Entonces sí, siempre me toca apoyarme en la lectura. No vamos a entrar en esa discusión, Claire. Como te digo, aquí no, el tema no es entrar en esa discusión de si has tenido la oportunidad de revisar el tema o si no, si has tenido mucho trabajo. No, creo que todos estamos en la misma condición, pero tienes herramientas y por eso lo repito, todos tienen herramientas puntuales para de pronto tratar de mejorar un poco eso. Y es consultar con su tutor. Ustedes, siempre he sido muy abierto con todos y con los que me han pedido algún tipo de colaboración y de ayuda, así lo he hecho. Entonces, si tú sientes que te falta algún refuerzo en algunos conceptos de logística y demás, y tienes que hacer una presentación, pues lo requerido allí es que puedas acudir a tu tutor y solicitar algún tipo de ayuda. No solamente conmigo, sino con cualquier otro tutor donde tú sientas que de pronto necesitas reforzar algún tipo de concepto y más si es para una presentación de algún tema. Entonces lo dejo ahí como reflexión para todos. De igual forma, muy buena presentación, Claire, muy buenos contenidos y muy buena información la que nos entregas, relacionado obviamente con algunos procesos logísticos que se evidencian allí en Zona Franca, rescatable el tema de la operación de transporte multimodal
que se viene presentando en el país como tal, y que estas herramientas de comercio exterior ayudan a que esto se incremente. Y otras funciones logísticas como el transporte, la distribución, incluso el almacenamiento, control de inventarios y demás, que están incluidos allí en las zonas francas. Compañeros, les agradezco mucho entonces la presencia el día de hoy. Profe, se le apagó el micrófono. No, ya lo activamos Profe, nuevamente. ¿qué pasó ahí? Ya lo activamos nuevamente, no se preocupen. Se le volvió a apagar, profe. Ya, muchachos, es que me está presentando aquí como problemas el micrófono. Les estaba diciendo y agradeciendo por la presentación a todos y por la asistencia el día de hoy, por la participación. Quedamos entonces pendientes de el tema de el parcial. Recuerden que queda activo, que les estoy mostrando, queda activo también en el transcurso de la noche de hoy. Les estaré informando cuando queden los videos en plataforma. Y la dinámica ustedes ya la saben en cuanto al tema del parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Ok. Eider, te confirmo el tema por interno, no te preocupes. Hasta luego. Listo, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, una consultica. Señor Felipe, Profe. cuéntame. Los parciales hasta, pues usted no los ha subido, ¿cierto? No, los dejamos activados ahora en el transcurso de la noche bueno. y quedan disponibles, crearía yo que más o menos hasta el miércoles o jueves. Listo, dale. Listo. Listo. Sí, sino que es que tenía un compromiso mañana, un cumpleaños de una hijada, entonces, No te preocupes, que quedan con buen tiempo. listo, Después ir para la excelente. fiesta. Listo, Pero compañeros. que nos está invitando, es que está diciendo, está chicaneando, no, así compañeros. Hasta luego, Listo, hágale que muchachos. estén bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.